Tres magistradas del Poder Judicial dicen que el Poder Judicial actuó de manera ilegal. El Poder Judicial responde que no fueron traslados, sino que fueron reasignación. Explican que no se vulneró, entonces la jueza establecen que se vulneró la independencia judicial con este traslado. Bueno, el Poder Judicial aclaró que los recientes movimientos de las juezas Natividad Ramos Santos, Wendy Altagracia Valdés y Pilar Antonia Rufino Díaz no constituyen traslados, sino que son reasignaciones internas de la misma Corte de Apelación de Santo Domingo. La magistrada habían advertido que estas decisiones violan la ley 327-98 sobre carrera judicial y la garantía constitucional de inamovilidad, otorgando un plazo de 3 días al Consejo del Poder Judicial para revocar la medida. La institución defendió que las reasignaciones responden a necesidades del servicio y distribución del trabajo, insistiendo que las juezas mantienen su misma cámara, jurisdicción y categoría. Bueno, las tres magistradas denunciaron que los movimientos del Consejo del Poder Judicial violan la ley 398. Lo cierto es que hay que decir que esta ley 398-27 es una ley preconstitucional y esta ley establece en el artículo 21, cuando habla de los traslados, los ascensos y los cambios, dice que los jueces ascenderán en el escalafón de la judicatura a la categoría inmediatamente superior. Sin embargo, el artículo 25 dice que los jueces podrán ser trasladados de manera provisional o definitiva por la Suprema Corte de Justicia en los siguientes casos: a solicitud de un juez, si así la Suprema Corte de Justicia lo determina, también por el mérito sin que exista una causa justificada del cargo al que aspira el juez de traslado, y cuando hay vacante también. Cuando en el numeral 2, cuando considere también útil la Suprema Corte de Justicia por resolución motivada, sin que esto implique un traslado, sin que haya duda sobre el traslado. Y aquí hay que hacer una pausa. ¿Por qué? Bueno, porque históricamente en el Poder Judicial, hacía traslado. ¿Para qué? Para ejercer algún tipo de retaliación contra los jueces. Esto obviamente provocaba muchísimas situaciones con los jueces, pero luego de la reforma a la Constitución en el año 2010, se creó el Consejo Nacional, el Consejo del Poder Judicial, como organismo, en el artículo 55, como organismo que tiene que ver con el tema de los traslados, todo el tema interno de los jueces. Y el artículo 156 establece dentro de las funciones del Poder Judicial, el Consejo del Poder Judicial es el órgano competente de la administración y la disciplina del Poder Judicial. Y en el numeral 5 dice que son competentes para el traslado de los jueces. Y aquí hacemos una pausa, porque lo cierto es que históricamente, antes del 2010, la Suprema Corte de Justicia tenía muchísimas funciones. Tenía funciones de traslado, las funciones disciplinarias, de las funciones administrativas propias, y tenía muchas situaciones. Luego, con la reforma, a pesar de que esta ley 327-98, una ley preconstitucional que se creó antes de la modificación de la Constitución, creó un mecanismo ¿para qué? Para establecer garantías y derechos para los jueces, de manera que los jueces, cuando se trasladaran, no hubiera retaliación. ¿Por qué? Porque históricamente sabemos que en la Suprema Corte de Justicia, antes de esta ley y antes de la reforma en el año 2010, siempre cuando un juez era un juez que ejercía sus funciones con cabeza propia, tenemos muchos ejemplos ahí, siempre como una manera de retaliación los trasladaban para el interior sin causa justificada. Y esto obviamente violaba el debido proceso y la tutela judicial efectiva que tienen los jueces. Entonces, en este caso, estas juezas entienden que han sido trasladadas de manera arbitraria, ¿verdad? Sin embargo, el Poder Judicial defiende y dice que no es una reasignación. Sin embargo, hay que decir que el concepto de reasignación tiene que ver cuando una persona se mueve dentro de su mismo ámbito. En este caso, el Consejo del Poder Judicial ha advertido
que las juezas pertenecen a la misma jurisdicción, están en la misma Cámara y que ha sido una reasignación de funciones para mejorar el buen desempeño, ¿verdad?, de esta Cámara. Ahora, habría que ver qué dice esta resolución, que no aparece esta información reseñada en el periódico, ¿verdad? Pero lo cierto es que el traslado de los jueces es una facultad que tiene el Consejo del Poder Judicial, que puede hacerlo para mejorar las condiciones, ¿verdad?, de administración de justicia y también en los casos en que los jueces lo soliciten. Ahora, esos traslados que hace el Consejo del Poder Judicial deben ser traslados que deben de realizarse cumpliendo el debido proceso. O sea, no es que el Consejo del Poder Judicial de manera medalaganaria hoy amanece y dice, bueno, yo quiero trasladar a tales jueces. No, no es así. Esos traslados regularmente debe haber un consenso con los jueces, porque no podemos, el Consejo del Poder Judicial, si hay jueces que están cumpliendo de manera efectiva sus labores, no puede destaparse de la noche a la mañana sin una previa evaluación, ¿verdad?, sin previa solicitud, trasladar a unos jueces. Esto no funciona así. ¿Por qué? Porque hay una seguridad jurídica, hay unos jueces que son de carrera, ¿verdad?, y que se supone que deben de tener garantía en el ejercicio. Por ejemplo, un juez no puede ejercer sus funciones teniendo esta incertidumbre de que en algún momento lo van a trasladar. Esperemos que va a pasar en el transcurso de estos días, porque los jueces, a través de un acto de alguacil, le han combinado al Consejo del Poder Judicial para que retire, ¿verdad?, esa decisión del traslado. Lo cierto es que el concepto reasignación no está en la ley 327/98, habla de cambio y habla de traslado, pero ya el Consejo del Poder Judicial ha advertido que no se trata propiamente dicho de un traslado, sino que es una reasignación, una actividad normal que realiza el Consejo del Poder Judicial. ¿Para qué? Para mejorar el desempeño de los jueces. Pero yo repito, esperemos que esto no sea una retaliación y un ejercicio de la mala práctica que habían antes en el Poder Judicial, antes de la creación del Consejo del Poder Judicial y también antes de la creación de la ley de carrera judicial instituida mediante la ley 327/98. Lo cierto es que esperemos el devenir, pero los jueces tienen un derecho, ¿verdad?, a replicar, ¿verdad?, y a conocer cuáles son las razones por las cuales el Consejo del Poder Judicial, se supone que hay una evaluación, una investigación previa, ¿verdad? Hay que determinar si estos jueces, qué ha pasado con estos jueces, si están cumpliendo sus funciones de manera bien, qué ha pasado, pero en función de la seguridad jurídica, en función de la tutela judicial efectiva y el debido proceso establecido en el numeral 10 del artículo 69, los jueces tienen derecho a una explicación. Ahora, hay que ver, repito, qué va a pasar en el transcurso de los días, porque ellos intimaron los jueces al Consejo del Poder Judicial. ¿Para qué? Para que revoquen esta decisión. Pero es un derecho que tienen los jueces, también una facultad que tiene el Consejo del Poder Judicial, aunque ni la Constitución ni la ley 397/98 habla de reasignación, pero en el ámbito de la administración pública esto se estila, en el ámbito de la función pública, de que las instituciones, por conveniencia, para mejorar su funcionamiento, en algunos casos deciden trasladar su personal. Y en este caso los jueces son funcionarios públicos, ¿verdad? Y obviamente es una prerrogativa que tiene el Consejo del Poder Judicial, aunque, repito, el concepto de reasignación no esté incluido en la ley. Imagino que ese concepto debe estar incluido en el reglamento. Ya el Consejo del Poder Judicial ha establecido que no se trata de un traslado, porque cuando hablamos de traslado es cuando cambiamos de jurisdicción los jueces, obviamente, y cambiamos de tribunal. En este caso, habría que ver lo que dice esta resolución, pero los jueces, obviamente, están alegando que hablan de traslado. Entonces, si hablan de traslado, hay una disyuntiva aquí, hay una nebulosa, porque habría que ver el Consejo del Poder Judicial en el informe que da a los medios de comunicación, debió presentar la resolución.
no la presentó, tampoco la presentaron los jueces. O sea que no sabemos real y efectivamente si se trata de un traslado o se trata de una reasignación. El Consejo del Poder Judicial, ante esta solicitud de revocación de esta medida, ha dicho que no, que es una reasignación. Esperemos en el transcurrir de los días qué va a pasar, pero el Consejo del Poder Judicial está en el deber y en la obligación de dar respuesta a estos jueces sobre esta situación que afecta a estas tres juezas. Estamos hablando de las juezas Natividad Ramona Santos, Wendy Altagracia Valdés y Pilar Antonio Rufinos Díaz, quienes se han opuesto a este traslado, según sus palabras, aunque, repito, el Consejo del Poder Judicial ha dicho que no se trata de un traslado, sino que se trata de una reasignación mediante la resolución CPJ 2026 RECA-2014. Vamos a seguir profundizando, vamos a buscar esta resolución, si es pública, imagino que debe ser pública, para en otra próxima entrega de República Informativa decir, ¿verdad?, dar seguimiento a ver qué ha pasado, cuál ha sido la decisión en relación a la solicitud vía acto de alguacil que han hecho estas juezas, para nosotros seguir informando con mayor claridad, ¿verdad?, y mayor transparencia. Pero, repito, hay que ver cuál es el contenido de esta resolución, porque las informaciones que tenemos al momento no indican nada en la información que salió en los medios de comunicación, y el Consejo del Poder Judicial debió publicar de manera íntegra esta resolución, ¿verdad?, para evitar situaciones, para evitar confusión sobre si es una reasignación real y efectivamente, como ellos alegan, o sobre si se trata de un traslado. Esperemos que real y efectivamente, para mayor garantía de los jueces del Poder Judicial, ¿verdad?, que se trate real y efectivamente de una reasignación y no de un traslado. Porque si se trata de un traslado, como manifiestan las jueces, evidentemente posiblemente estamos lucubrando, haya una retaliación. Y esto es algo negativo, ¿verdad?, para el Poder Judicial, que vuelvan a instaurarse en el marco del Poder Judicial esta vieja práctica de trasladar sin su consentimiento y sin una justificación, ¿verdad?, como establece el numeral 5 del artículo 156, sin ninguna justificación válida. Y esperemos que real y efectivamente se trate de una reasignación y no de un traslado. ¿Por qué? Porque los jueces, cuando están en una jurisdicción, por ejemplo en el distrito, no es lo mismo que lo muevan a otra jurisdicción en el interior. Esto implica cambio de dirección, todo un tema que no es tan fácil, ¿verdad?, porque hay que hacer algunos ajustes en el ámbito de la familia, si tienen hijos pequeños, temas de colegio, todos estos temas. De manera que esperemos que esta situación que está pasando con estas tres juezas se aclare a la mayor brevedad posible.